va a ser orador? Ese día avanzamos con el grupo A, arterias nomás. Sí, hasta ahí nomás. Toca, digamos, Con el arteria grupo. muscular, no toca arteria muscular, toca arteriola, vena, porque ese es una arteria, no avanzamos. Toca arteria muscular. Hasta aquí llegamos. No estoy muy bien. Ya se van a ir conectando los estudiantes. ¿No tiene antialérgico? ¿Ah? ¿Que le regale un antialérgico, una pastilla? ¿Cómo dice? No quiere una pastilla antialérgica, ¿o qué le da? Doctor, gracias. Si desea al final nomás después de la clase. No, ahorita no, pues, así, rapidito le hace efecto para... Gracias.
Ya. Jóvenes, buenos días. Buenos días, doctor. Enciendan Buenos su días. cámara, por favor. Esta es una fotografía que ha puesto esta chica. Sí, sí, puso la Buenos días, doctor. Buen día, señorita Arteaga Peña. Encienda su cámara, saque su fotografía. Bianca, saca su fotografía de la cámara. Si las clases hayan sido presenciales, ¿qué iban a hacer? ¿Iban a tirar sus fotografías en grande para que las vean? Cada una con su fotografía en grande para que ponerla en su asiento. Bien, jóvenes. Buenos días a todas las damas, a todos los varones. Mi deseo sincero que se haya amanecido bien de salud. El clima está horrible, está frío afuera, está lloviendo, así que tienen que abrigarse, jóvenes. Cuidarse de los problemas respiratorios, porque los problemas respiratorios pueden acarrear otras consecuencias que son más peores. Así que cuidarse. Le vuelvo a repetir, el día de ayer se le envió sus notas y sus trabajos encargados. Revísenlo, si tienen alguna observación, hágamela siempre, porque estamos para eso. Somos humanos, soy humano igual que ustedes, puedo equivocarme, pero somos personas razonables, así que podemos entenderles a ustedes qué pasó, ¿ya? Así que si tienen alguna observación, hágamela. Vamos a seguir avanzando, jóvenes, sistema cardiovascular, y vamos a continuar con las arterias musculares. Les decía que dentro de las arterias existían tres tipos de arterias elásticas, arterias musculares y arteriolas. Les indicaba que las arterias elásticas se designan con el nombre de arterias elásticas porque en su túnica media predominan las fibras elásticas. Las arterias musculares se las llama así porque en su túnica media predominan las fibras musculares lisas. Y las arteriolas porque son las arterias de menor calibre. Vamos a tratar entonces las arterias musculares que son las de distribución y mediano calibre y la más numerosa en el organismo animal o de la persona. Está organizada de manera semejante a las arterias elásticas, difieren de ellas en la cantidad de distribución de sus elementos. La gran mayoría de las arterias del organismo pertenecen a este grupo. Arbitrariamente se las suele dividir en arterias de tamaño grande, mediano y pequeño. Yo no le he visto eso nunca, siempre he sabido que es arteria muscular. La pared de la arteria muscular de adentro hacia afuera tiene los mismos estratos que tiene la túnica íntima de las arterias elásticas. La pared de una arteria está representada de dentro hacia afuera por una túnica íntima o capa íntima, una túnica media o capa media y una túnica adventicia o capa adventicia. Entonces vamos a hablar de la túnica íntima de las arterias musculares. Les vuelvo a repetir, la túnica íntima está representada por tres estratos: el endotelio, el subendotelio y la membrana elástica interna. Dice, la túnica íntima es más delgada que la de las arterias elásticas. Presenta un endotelio con tejido conectivo subendotelial, escasamente desarrollado, a tal punto que en las preparaciones para microscopía óptica, el endotelio aparece apoyado en la membrana elástica interna. Esta se halla bien desarrollada. Entonces, ahí enmascaradamente le he hablado del endotelio, del subendotelio y de la membrana elástica interna. La túnica media está formada por fibras musculares lisas dispuestas helicoidalmente en capas de números de 2 a 40, dependiendo del tamaño del vaso.
Las láminas musculares se unen entre sí por tejido conectivo rico en fibras elásticas. Y la capa más externa recibe el nombre de túnica adventicia y está formada por tejido conectivo laxo y en la cual se encuentran vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Esta estructura descrita conforma un patrón de organización que puede modificarse frente a ciertas circunstancias. Así, cuando la circulación de una región se altera por obliteración o por obstrucción, ¿ya?, del vaso que normalmente lo irriga, las arterias colaterales más pequeñas asumen su función y aumentan de tamaño para asegurarse el volumen de sangre necesario. Aspecto microscópico. O sea, si hacemos comparación con algunos órganos, si tenemos un perro que ha sido lastimado, lesionado, traumatizado, un testículo, se lo sacamos de ese testículo, le hacemos la orquiectomía, se llama la cirugía, le sacamos ese testículo lesionado, inflamado, le dejamos un testículo, el testículo que queda, jóvenes, va a llegar a ser de mayor tamaño y cumplir las mismas funciones que tenía y hacer el doble de función, porque solamente un testículo es que ya va a trabajar, por lo tanto aumenta el tamaño. Si hablamos de una mujer, sin ofender a las damas, yo las quiero muchísimo a las mujeres, porque yo estoy frente a ustedes porque una mujer me trajo a este mundo, mi madre. Así que las quiero a las mujeres muchísimo. Mi madre me trajo a este mundo, mi esposa es mujer, tengo hijas mujeres y tengo nietas mujeres. ¿Ya? Así que no hay ninguna ofensa. Pero si a una mujer con cáncer de mama le sacan la mama que está enferma, con el tiempo, a los 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, la mama que ha quedado va a aumentar el tamaño. El organismo hace eso para compensar la ausencia y para que la otra mama aumente el tamaño y pueda alimentar como si tuviera las dos, pueda alimentar de leche a la cría como si tuviera las dos mamas. Otro ejemplo, hablamos del sistema nervioso central y hablamos del cerebro. El cerebro tiene 2 hemisferios, izquierdo y derecho. Si se saca a una persona o a un animal un hemisferio, quiero que busquen ustedes, hay un CD bastante barato, cuesta 3 bolivianos, 4 bolivianos, Manos Maravillosas, y van a ver cómo este médico neurocirujano saca, extirpa un hemisferio cerebral. Antiguamente se veía que era imposible sacar un hemisferio cerebral y que quede el cerebro conformado solamente con uno. Al sacar este hemisferio cerebral, este médico Bolman, norteamericano, de color, notaron, nosotros sabemos que cada hemisferio cerebral cumple funciones específicas. Cuando le sacaron ese hemisferio cerebral a la niña de 9 años, ya se esperaba de que no pueda ver, no pueda hablar, esté sorda, no pueda caminar, esté paralizada de las manos, de los brazos, de los miembros inferiores. En especie humana se habla miembros superiores, los brazos, miembros inferiores, las piernas. Cuando despierta a los 20 días, se observó que cumplía las mismas funciones, tenía movimiento, hablaba, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que el hemisferio cerebral que quedó se hizo dueño de las funciones del hemisferio derecho que le habían extirpado. Entonces, aumentó pequeño el tamaño, pero más que todo, se hizo. Algunas neuronas se especializaron en las funciones que cumplía el hemisferio derecho. Y esa persona comenzó a caminar, claro, con pequeña dificultad para caminar, nada más,
pero después todos sus sentidos, todos sus movimientos fueron iguales, jóvenes. ¿Ya? Entonces, otro cerebro incrementó poquito de su volumen, pero sus células, algunas células tuvieron que modificarse y adoptar las funciones que tenían las otras células del hemisferio cerebral ausente. Por eso estamos hablando aquí. Dice, en los preparados son fácilmente identificables, ya que al morir, bueno, ya lo pasamos, creo. ¿No? La función. Se encargan de regular el flujo sanguíneo en las distintas partes del organismo de acuerdo a las necesidades que ellas poseen. Cuando se realiza una actividad muscular, el flujo sanguíneo aumenta a este nivel por la dilatación vascular y puede reducirse en otros territorios por contracción vascular. Esto es posible debido a la presencia de músculo liso y a su inervación autónoma. Aquí quería mostrarle. Dice, así, cuando la circulación de una región se altera por obliteración o por obstrucción, hay una obstrucción de la arteria muscular que normalmente irriga a un órgano, las arterias colaterales, las ramas de esa arteria, ¿ya? Arterias colaterales más pequeñas, asumen su función, jóvenes. Aumentan de tamaño, se lo he explicado con 3 ejemplos: testículo, glándula mamaria y cerebro. Aumentan de tamaño para asegurarse el volumen de sangre que necesitan. ¿Ya? Ese es el ejemplo que le di, 3 ejemplos, porque dice, así, cuando la circulación de una región se altera por obliteración del vaso, por obstrucción de ese vaso que normalmente irriga un órgano, las arterias colaterales, las vecinas más pequeñas, asumen su función de la arteria obstruida y aumentan de tamaño estas arterias pequeñitas para asegurar el volumen de sangre necesaria que la arteria obliterada u obstruida cumplía. Aspecto microscópico. En los preparados son fácilmente identificables, ya que al morir el animal, la arteria se contrae, su pared se pliega, la luz se retrae, no poseen sangre en su interior y los núcleos de los endotelios sobresalen. La función se encargan de regular el flujo sanguíneo en las distintas partes del organismo, de acuerdo con las necesidades que ellas poseen. Cuando se realiza una actividad muscular, el flujo sanguíneo aumenta a ese nivel. Estamos hablando a nivel muscular, por la dilatación vascular. Y puede reducirse en otros territorios, por contracción vascular. Esto es posible debido a la presencia de músculo liso y a su inervación autónoma. Luego tenemos las arteriolas, el tercer tipo o variedad de arterias. ¿Ya? Es un término de medio despectivo, arteriolas, como diciendo, bueno, esto es lo último. Son las arterias que tienen menor calibre y se llaman vasos de resistencia, y ya se lo expliqué. Las arteriolas son las arterias más pequeñas, pero de construcción especial. Se caracteriza por poseer una delgada pared donde las túnicas medias y adventicias se hallan considerablemente reducidas. Las túnicas medias y adventicias se hallan reducidas en general. No posee membrana elástica. El diámetro promedio es de aproximadamente 100 a 200 micras, teniendo un máximo de 300 micras cerca de las arterias y de 30 a 75 micras en su porción terminal. La túnica íntima no posee rasgos estructurales sobresalientes. Posee un endotelio, un tejido tejido conectivo subendotelial y membrana elástica interna muy delgada. O sea, la túnica íntima tiene los 3 estratos que tiene la arteria muscular y tiene la arteria elástica. Tiene endotelio, subendotelio
y la membrana elástica interna, muy delgada y fenestrada. En los cortes transversales, la túnica íntima tiene un aspecto festoneado por la contracción agónica del músculo liso. Les decía que la túnica muscular generalmente está casi ausente. La adventicia tiene aproximadamente el mismo espesor que la capa media. El tejido conectivo que la forma se confunde con la circundante. Generalmente carece de membrana elástica externa. La porción terminal de las arterias suelen denominarse meta-arteriola o zona del esfínter precardial y se caracteriza porque su túnica media está formada solamente por unas pocas células musculares lisas. La túnica media está compuesta por una sola capa de células musculares lisas dispuestas liquidalmente. Es excepcional, pero en las arterias de mayor tamaño puede haber dos capas. La función de las arteriolas, teniendo como función regular el flujo capilar dentro de un órgano o una porción de él, ya que actúa como esfínter. Si analizamos la figura, veremos que la sangre se distribuye por un canal central o bien por la zona de capilares. La contracción muscular produce la apertura o cierre intermitente de la comunicación entre la arteriola y el capilar sanguíneo. Cada fase de este ciclo de contracción y relajación dura de 2 a 8 segundos. Los vasos descritos hasta ahora, arterias y arteriola, forman parte del sistema de alta presión del aparato cardiovascular. Luego tenemos el envejecimiento de las arterias. Las arterias sufren cambios con la edad, cambios que difieren, pero no solamente con la edad, jóvenes, también con el tipo de alimentación, también con el sedentarismo, ¿ya? Cambios que difieren de tipo y de grado en los distintos vasos del mismo individuo. Las arterias elásticas, especialmente la aorta, muestran modificaciones que las arterias musculares de las extremidades, como la femoral o la branquial. Cambios particularmente pronunciados y precoces ocurren en las arterias del cerebro y del cerebro. ¿Qué significa, jóvenes? Dependiendo primeramente de la alimentación. Personas, vamos a hablar de la especie humana primeramente, personas que tienen alimentación ricas en grasas, esa grasa, jóvenes, va y se acumula, estamos hablando de las arterias, va y se acumula por debajo del endotelio. ¿Y qué hace? A medida que se va acumulando esa grasa debajo del endotelio, el endotelio se va cerrando a tal punto que llega muchas veces a cerrarse completamente, unirse las dos capas del endotelio y obliterar el vaso sanguíneo. ¿Cuál es uno de los tratamientos que hacen en la actualidad? Es limpiar esa grasa con un tipo de cirugía que se llama cateterismo, jóvenes. Pero muchas veces eso va quedándose y a medida que va avanzando la edad, estas arterias, esta grasa se va transformando en calcio y las paredes de las arterias se calcifican. ¿Ya? Eso ya es difícil hacer esa limpieza. Más bien cuando se quiere hacer una limpieza, un cateterismo, con arterias cuya pared está calcificada, esas arterias más bien, al momento que quiere uno manipular con el cateterismo, se rompe la pared y la persona se muere por hemorragia aguda. Decíamos, en la especie humana, o en los animales, las arterias que se envejecen más rápido son las del cerebro. De ahí de que es frecuente observar problemas ya en la especie humana, problemas de amnesia, pérdida de memoria, porque las neuronas no están recibiendo la cantidad suficiente de oxígeno y nutrientes, porque la pared de estas arterias están siendo cada vez más, están envejeciendo y también están siendo obstruidas por grasa. Entonces disminuye el calibre
y hay menor ingreso de sangre en la célula, en el tejido nervioso, jóvenes. Decía, cambios particularmente pronunciados y precoces ocurren en las arterias del cerebro y el corazón. En el corazón, jóvenes, ustedes ven, tenemos las arterias y ahí generalmente se hacen dos operaciones. O se hace el cateterismo tiene que limpiar las arterias y como esas arterias han estado presionadas por la grasa, entonces en ese lugar donde estaba la grasa, donde se lo ha barrido, digamos, la grasa, se mete como un tubo de malla de plástico y se lo reemplaza. Se refuerza ese lugar y eso se llama stent. Se coloca un stent, S-T-E-N-T, un stent. O en otras situaciones que ya no puede colocarse el stent porque ya está, es muy delgada el vaso sanguíneo, lo que se hace es un injerto, o sea, se trasplanta, mejor dicho, una arteria que se saca de la femoral, de la pierna, y se lo coloca. Tipo puente, jóvenes. Bueno, pero tiene solución siempre y cuando la persona, en especie humana, vaya, digamos, al médico con, a su debido tiempo. En el caso de los animales, no hacemos ciertos exámenes como ser las arteriografías, etcétera, etcétera. En los procesos de envejecimiento o desgaste, la túnica íntima se engruesa, lo que le decía. Las capas elásticas de la media se modifican químicamente y se hacen menos elásticas y gradualmente se acumula grasa entre las fibras elásticas y colágenas. Vamos a hablar de las venas, jóvenes, las que observamos en nuestras manos, ya esos vasos sanguíneos. Son los conductos por los que circula. Las venas son los conductos por los que circula la sangre desde los miembros. Los miembros son las piernas, los pies, las manos, etc. Desde los miembros y los pulmones hacia el corazón. Estas poseen las mismas capas que las arterias, túnica íntima, túnica media y la túnica adventicia. Las venas se clasifican, jóvenes, de acuerdo a su origen. Ellas se originan desde la punta de los dedos. Allá se originan. Y son pequeñitas. Entonces, la clasificación es a la inversa de las arterias. Se originan como vénulas o venas pequeñas, venas medianas y venas de gran calibre. Las venas pequeñas o vénulas están constituidas por túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La túnica íntima de las venas o vénulas tiene un endotelio y un subendotelio. Ya no le voy a explicar qué significa esto. El endotelio es epitelio simple plano, pero no se llama epitelio, sino endotelio por su origen mesenquimatoso. Y el subendotelio está debajo del endotelio y está constituido solamente por tejido conectivo. No hay membrana elástica interna. La túnica media puede variar su contenido en fibras musculares lisas entre 2 a 4 capas, ¿ya? Las cuales se unen entre sí por medio de tejido conectivo. ¿Qué significa? La túnica media está formada por fibras musculares lisas, las cuales se unen unas con otras por tejido conectivo. La túnica adventicia está formada por tejido conectivo con predominio de fibras colágenas y elásticas. Es la túnica más desarrollada de las venas. Las venas medianas o de mediano calibre, formada por túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La túnica íntima es una capa delgada y está constituida por un endotelio, un subendotelio con cierta cantidad de fibras elásticas. Esta capa se continúa con la túnica media. En muchas venas medianas se observan unos pliegues que se originan de esta capa denominadas válvulas. ¿Escucharon? Las arterias, las venas tienen válvulas, jóvenes. Te lo voy a explicar. Histológicamente, una válvula venosa está formada histológicamente
está formada por tejido conectivo, que viene a ser el subendotelio, y revestida por el endotelio. O sea, histológicamente, una válvula está constituida por endotelio y subendotelio. Bien, ¿por qué se observan las válvulas a nivel de las venas? Porque, jóvenes, las venas tienen que transportar la sangre desde la punta del dedo de los pies hasta el corazón. Entonces, tiene que subir, ¿ya? Al momento que esté subiendo y no hay válvula, esa sangre nuevamente va a sufrir, va a retroceder, va a retornar. Entonces, las válvulas hacen que el momento que se produzca la contracción de la vena, empuja la sangre. Al empujar la sangre, se abren las válvulas y luego se cierra y va aumentando. De esa forma, va avanzando de esa forma la sangre. Por eso son las válvulas. En las arterias tenemos válvulas solamente en la aorta cuando sale del corazón. Entre el corazón, en el punto del corazón y el origen de la aorta, ahí hay una válvula que se llama válvula aórtica. En el origen de la arteria pulmonar, ya que sale del corazón, hay una válvula, se llama válvula pulmonar. Solamente las únicas arterias tienen a ese nivel válvulas. Pero las venas tienen válvulas a nivel de la túnica íntima. La túnica media es bastante delgada comparada con la capa de las arterias, formada principalmente por fibras musculares lisas, circulares, separadas por fibras colágenas longitudinales. O sea, entre fibras musculares y fibras musculares siempre va a haber tejido conectivo. Y ese tejido conectivo es rico en fibras colágenas. La túnica adventicia de las venas de mediano calibre es la más gruesa y está formada por tejido conectivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Llegamos a las venas de gran calibre, que es la vena que llega al corazón. Decimos, la vena que llega al corazón es la vena cava. Y está formada por la túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La túnica íntima es similar a la de las venas medianas, con la única diferencia que poseen algunas fibras musculares lisas y elásticas en el subendotelio. O sea, la túnica íntima está representada por estrato endotelial y subendotelial. El endotelio es el epitelio simple plano y el subendotelio es tejido conectivo. Y se observan algunas fibras musculares lisas y elásticas. La túnica media es poco desarrollada y a veces está ausente y está formada por fibras colágenas y elásticas. La túnica formada está ausente y está formada por fibras colágenas y elásticas y algunas fibras musculares lisas, jóvenes. Eso hay que agregarle algunas fibras musculares lisas. La túnica adventicia forma la mayor parte de la pared, aloja algunas células musculares lisas. ¿Ya? Es la más amplia, más grande, etcétera, formada por tejido conectivo, vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. La diferencia entre arterias y venas. Las venas poseen una pared más delgada que las arterias. El primer punto. 2. Las venas tienen mayor calibre que las arterias, conteniendo sangre. Las venas generalmente presentan válvulas venosas y que están ausentes en las arterias. Les vuelvo a repetir, donde se origina la arteria aorta, la aorta tiene válvula, se llama válvula aórtica. Donde se origina la arteria pulmonar a nivel del corazón, hay una válvula, se llama válvula pulmonar. En los cortes histológicos, las venas aparecen aplastadas o colapsadas porque su pared es delgada, jóvenes. Vamos a hablar de los vasos sanguíneos más pequeños, que son los capilares sanguíneos. Constituyen los vasos sanguíneos de transición entre el sistema arterial y sistema venoso. La pared de un capilar sanguíneo es delgado, de estructura simple, pero puede variar de acuerdo a su localización. Está constituido, escúchenlo, la pared de un capilar sanguíneo está constituido por una membrana endotelial, o sea, un endotelio.
una membrana basal y las células acompañantes llamadas células de Rouget, o también se las llaman células periteliales. También tienen tejido conectivo con fibras reticulares. Entonces, jóvenes, la pared de un capilar sanguíneo de adentro hacia afuera es una membrana endotelial generalmente formada por dos células planas. Rodeando a este endotelio se encuentra una membrana basal. Y sobre la membrana basal se encuentran 2 a 3 células de Rouget, o células vecinas, o células periteliales. Esa es la composición de un capilar sanguíneo. Si les pregunto, escribir las capas que constituyen a un capilar sanguíneo, no se va a despatarrar diciendo túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. No, jóvenes. Estructuralmente, los capilares sanguíneos se clasifican estructuralmente. Estamos hablando desde el punto de vista citológico. Los capilares sanguíneos se clasifican en 3 tipos: capilares continuos, capilares fenestrados, capilares sinusoides o discontinuos. Los capilares continuos se caracterizan porque su pared está revestida por un endotelio continuo, o sea, las células que constituyen el endotelio se unen unas con otras continuamente. Y la unión entre las células vecinas, estamos hablando de las células de Rouget, o células periteliales, ocurre una ligera superposición de los citoplasmas vecinos, o sea, están sobre el endotelio. Ambas membranas citoplasmáticas se hallan separadas por un espacio. Este tipo de capilar se encuentra en el músculo liso, tejido conectivo, en el sistema nervioso central y en el páncreas exócrino. Capilares continuos. Capilares fenestrados. Se caracterizan por poseer zonas del endotelio sumamente delgadas y en forma circular, que se denominan poros o fenestras, los cuales se disponen con regularidad o al azar. Pueden encontrarse en glándulas endócrinas, músculos intestinales, glomérulo renal y el cuerpo coroideo. Luego tenemos los capilares sinusoides. Son los capilares que tienen un trayecto sinuoso. Tienen pared delgada, compuesta por células irregulares, dejando aberturas entre ellas. La membrana basal puede ser continua, puede ser discontinua o puede estar ausente en los sinusoides. Existen 3 tipos de capilares sinusoides. Los capilares sinusoides continuos, los cuales se caracterizan porque tienen membrana basal continua. Tienen células endoteliales fagocíticas y no fagocíticas. Se encuentran en el hígado de algunas especies. Y también encontramos los sinusoides jóvenes en las glándulas endocrinas. En la hipófisis encontramos capilares sinusoides. En la paratiroides encontramos capilares sinusoides. Bien, decía, se encuentran en el vaso y médula ósea, se encuentran los sinusoides. Los capilares sinusoides fenestrados se caracterizan porque presentan orificios, membranas basales continuas y células endoteliales que no son fagocíticas. Se las encuentra en la corteza adrenal, adeno-hipófisis, como decía, y páncreas endocrino. Eso sería todo lo referente a vasos sanguíneos. Y vamos a hablar del corazón, jóvenes. Los poetas, los músicos hablan del corazón. Estudios científicos han determinado que el corazón no tiene nada que ver con los aspectos sentimentales, jóvenes. El corazón es un órgano hueco, contráctil, reservorio central del aparato circulatorio, cuyas paredes presentan las mismas estructuras fundamentales de los vasos sanguíneos. En su constitución interviene el endocardio, continuación directa de la túnica interna de las arterias y venas, que llegan
al corazón, en caso de las venas, la vena cava, o parten del corazón, caso de la arteria pulmonar y de la arteria aorta. El miocardio, homólogo a la túnica media, y el epicardio, homólogo a la adventicia vascular. El corazón tiene las mismas capas que posee las paredes de los vasos sanguíneos. Tenemos de adentro hacia afuera el endocardio. El endocardio es la túnica que reviste a todas las cavidades cardíacas y se comunica con la túnica íntima de los grandes vasos que llegan y salen del corazón. El espesor o grosor de esta capa es variable. Ejemplo, a nivel del ventrículo derecho es bastante delgado el endocardio, mientras su espesor máximo se lo observa a nivel de la aurícula izquierda. El endocardio está constituido por los 3 estratos de adentro hacia afuera. Esos 3 estratos son el revestimiento endotelial, que es un epitelio simple plano y que se continúa con la endovena y la endoarteria en los grandes vasos. El epitelio se apoya en una delgada membrana basal. Ya saben, llamamos